Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, continuamos ya en la conclusión del Sermón del Monte. Cristo ya ha expuesto el cuerpo de su mensaje y Él nos está exhortando a aplicarnos este Sermón del Monte, las enseñanzas que Él ha comenzado a exponer desde el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y que hemos estado viendo a través del capítulo 6 y del capítulo 7. En la ocasión anterior estuvimos viendo acerca del cuidado que nosotros debemos tener, acerca de las enseñanzas a que nos exponemos. Y Cristo nos manda a guardarnos de los falsos profetas. Él dice que debemos guardarnos de estos falsos profetas porque ellos vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Cristo dice que nosotros tenemos la responsabilidad de identificar a estos falsos profetas a través de sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Ahora bien, en el texto que corresponde para esta mañana, Cristo nos manda no solamente a tener la vista puesta en los falsos profetas, sino también en nosotros mismos. Nosotros no solamente corremos el riesgo de ser engañados por falsos profetas, sino de vivir nosotros mismos autoengañados. Y Cristo comienza diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristo nos advierte, y es lo que vamos a considerar en esta mañana. Ya en una próxima ocasión, entonces, vamos a ver acerca de los peligros del autoengaño, pero en esta mañana solo vamos a considerar 3 peligros a que se exponen nuestras almas y que Cristo nos advierte aquí en este texto. 3 peligros a que nosotros exponemos nuestras almas. El primer peligro a que nuestras almas se exponen, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es el peligro de una creencia correcta. Cristo comienza diciendo que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto hay que explicarlo con cuidado, hermano, porque Cristo no está criticando aquí a las personas que le llaman Señor. Él no lo está criticando. Es más, todo el mundo debería llamar a Jesús Señor. Ahora, hermano, lo que Cristo afirma es que no todos los que lo dicen entrarán en el reino de los cielos, porque pronunciar la palabra Señor no se trata de una fórmula mágica que nos abre inmediatamente la puerta del reino de los cielos. No se trata de eso, hermano. No decir Señor no implica saltar las demandas del reconocimiento de Jesús como el Señor de nuestra vida. Así que Cristo nos está diciendo
a nosotros mucho cuidado con tener una teología correcta y estar confiados solo en eso. El término Señor se usaba anteriormente como un término de cortesía para una persona, pero en el contexto bíblico, el término Señor tenía una connotación aplicada a nuestro Señor Jesucristo mucho más profunda. La palabra que se emplea para Señor es una palabra que sustituía a la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. De manera que cuando alguien le dice a Cristo Señor, en ese sentido lo que está reconociendo es que Cristo es Dios. Tú eres Señor. Tú eres el verdadero Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Decirle a Cristo Señor es reconocerlo como verdadero Dios. Así que esta persona que se acercan a Cristo y le dicen Señor, Señor, tienen una teología correcta respecto de Cristo. Ellos están reconociendo que Cristo es verdadero Dios. Ellos tienen una teología sana. Ellos asistían donde se predicaba la palabra de Dios de una manera correcta. Y sin embargo, Cristo está diciendo aquí que es posible tener una teología correcta y sin embargo quedar excluido del reino de los cielos. Hermano, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Porque en palabra del doctor Martin Lloyd Jones, Señor, Señor, se refiere a los que poseen una doctrina adecuada respecto a su naturaleza y a su persona, a los que lo han reconocido, que acuden a Él y le dicen Señor, Señor. Dicen lo que hay que decirle a Cristo, creen lo que hay que creer acerca de Él. Nuestro Señor no los critica, dice Lloyd Jones. Lo que dice es que no todos los que lo dicen entrarán en el reino de los cielos. Cristo no tiene nada en contra de esta declaración. Es más, sigue diciendo el doctor Lloyd Jones lo siguiente: los que entran en el reino de los cielos lo dicen. Los que no lo dicen nunca pueden entrar en el reino de los cielos, pero no todos los que lo dicen entrarán en él. ¿Y por qué? Porque confiar solamente en un credo religioso puede condenar a una persona. Confiar solamente en un credo religioso puede condenar a una persona. Muchas personas viven confiadas porque ellos han estudiado la Biblia desde jóvenes, desde niños. Se han desarrollado en un ambiente donde se estudia la palabra de Dios. Probablemente asisten a iglesias sanas donde se predica la palabra de Dios. Han formado parte de escuela dominical. Saben mucha teología. Saben mucha eclesiología. Ellos saben mucha apologética. Dominan muchos temas bíblicos. Pero el conocimiento que tienen es un conocimiento meramente intelectual que nunca ha afectado sus corazones. Por eso dice Cristo, referirse a mí como Señor, Señor, o aquel que invoca a Dios de una manera correcta, no significa que esa persona vaya a entrar en el reino de los cielos. Y escuchemos lo que dice Santiago en su carta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así que Santiago, hermano, dice claramente que la fe, como meras palabras o una profesión vacía, no puede salvar a nadie. Es posible tener una fe estructurada, una doctrina clara, y sin embargo, eso quedarse en meras palabras. Y lo que Cristo nos está enseñando son personas aquí que se paran delante de Él y lo invocan de una manera correcta, pero ellos no pasan de meras palabras, no pasan de meras palabras. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Si solamente nosotros tenemos un conocimiento intelectual, conocemos mucha doctrina bíblica, pero esto nunca ha afectado nuestro corazón. Pero Cristo va más allá, hermanos. Cristo no solamente nos presenta aquí a personas que tienen un conocimiento bíblico correcto, sino que esta persona tienen un gran fervor religioso. Fíjense que ellos no se acercan delante de Dios y solamente dicen, Señor. Ellos lo repiten 2 veces. Y esto, hermano, busca enfatizar algo. Busca enfatizar algo. Ellos dicen, Señor, Señor. Y como dice un autor, lo repiten como si quisieran transmitir con ellos que tienen más fe que nadie. No solo tienen un conocimiento teológico correcto, sino que hay un elemento de sentimiento y emoción involucrado en su declaración. Señor, Señor, están llenos de fervor. Imagínense una gente con un conocimiento religioso correcto, con un buen dominio de doctrina y también con mucho fervor. Es un líder cristiano en cualquier iglesia donde llegue. Es una persona de adelante, porque no es una gente que tiene mucho conocimiento y tan solo está sentado. No, es una persona que tiene conocimiento bíblico y tiene fervor, que si hacen algo en la iglesia lo hacen con entusiasmo, con prontitud. Y el fervor se le puede notar, pero ellos basan su confianza en el fervor. Basan su confianza en ese fervor que tienen. Y como dice Martin Lloyd-Jones, muchos pueden hacer ostentación de piedad con pasión, pero puede ser algo completamente falso. Una de las cosas más difíciles es distinguir entre el genuino fervor, entre el fervor genuino y espiritual y el celo y entusiasmo carnal. Personas muy emotivas pueden hacer pensar que son más espirituales, pero solo es fruto de su temperamento y no de su fe. Usted probablemente lo observa haciendo una tarea, qué sé yo, construyendo un castillo de arena, y usted verá que ellos muestran el mismo fervor que muestran predicándole a una persona, porque por naturaleza ellos tienen ese carácter efervescente, ponen toda pasión en lo que hacen. Así que Cristo dice, debemos también cuidarnos del fervor religioso carnal. Eso pasa también dentro de las instituciones cristianas. Instituciones pueden ser iglesias o pueden ser instituciones paraeclesiásticas. Personas que son tan identificadas con esas instituciones que su vida
gira en torno a eso y defienden esas instituciones con un gran fervor y están identificados con esa causa. Pero lo hacen no necesariamente con un deseo de glorificar a Dios, sino que es fruto de una emoción pasajera, una emoción carnal. Dios no es quien le mueve en ese fervor. Así que Cristo nos dice, no todo el que tiene una teología correcta, no todo el que cree lo que hay que creer, aunque creerlo es importante, pero no todo el que lo cree entrará en el reino de los cielos. Y aún más, no todo el que lo cree de una manera fervorosa entrará en el reino de los cielos. Hermano, mire, y por eso es que yo he titulado acerca de los peligros que acechan nuestras almas. Porque uno puede sentarse en la iglesia semana tras semana muy complaciente, muy tranquilo, porque usted cree en la cosa correcta, en la cosa que hay que creer. Y usted puede decir, y como el joven rico, pero todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Cristo dice, cuidado, la mera teología sana no es suficiente. Pero Él nos habla también de un segundo peligro, y es el peligro de confiar en una justicia propia basada en buenas obras. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, y énfasis nuevamente, Señor, Señor. Esta gente cada vez que se acerca ante la presencia del Señor, ellos no lo hacen de manera desapasionada. Ellos no hacen como muchos de nosotros que se arrodillan ante la presencia de Dios a orar y le botezamos a Dios en la cara y nos quedamos dormidos. No, esta gente cada vez que se acerca a Dios lo hace con un fervor tremendo. Y nueva vez aquí dice Cristo que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense que ellos se acercan a Dios no sobre la base de lo que Dios ha hecho por ellos, no sobre la base de la obra de Cristo en la cruz, no sobre la base de que ellos han abrazado esa salvación que Dios ha provisto para ellos en la persona de Cristo. Nada de eso se menciona. La base sobre la que ellos se acercan a Dios es sobre lo que ellos han hecho, sobre lo que ellos han hecho. Ellos confían en ciertas obras y Cristo menciona 3 de estas obras. Y la impresión que nos da cuando leemos las obras que ellos hacían es que esto solo puede ser hecho por verdaderos creyentes. Pero en realidad, dice Cristo, no entrarán en el reino de los cielos, aunque ellos hagan cosas espectaculares dentro de la iglesia, cuando de lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios. Ellos están enfocados en lo que ellos han hecho. Ellos llevan delante del Señor un currículo de buenas obras. Señor, mira todo lo que traigo para ti. Tú debes tenerme guardada una corona grande con todo tipo de joyas preciosas. Mira lo que este siervo tuyo ha hecho por tu causa. Hemos profetizado en tu nombre
hemos echado demonios en tu nombre y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Habían profetizado en el nombre de Cristo. Y esto quiere decir, simplemente, hermano, que ellos habían hablado en nombre de Cristo. Ellos pronunciaban su mensaje en nombre de Cristo. Y el don de profecía en la Biblia es un don que es dado a la iglesia, es dado a los creyentes para transmitir un mensaje de parte de Dios. Una gente que profetizaba era alguien que estaba hablando un mensaje de Dios para el pueblo. Pero Jesús dice que habrá muchos que vendrán a él el día de juicio a decirle que profetizaron en su nombre, pero él tendrá que decirle que no los conoce. No los conoce. Hermano, en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de este tipo de personas. Balaam transmitió correctamente la voluntad de Dios, pero fue un profeta falso. Nosotros también tenemos el caso de Saúl. Recuerden lo que se decía, también Saúl entre los profetas, y sin embargo él también estaba fuera del reino de Dios. El apóstol Pablo dice que había muchos, escribiendo a los filipenses, que había muchos que predicaban a Cristo por envidia. Y en el texto que nosotros leímos en nuestra última intervención, dice nuestro Señor que hay falsos profetas y que tenemos que cuidarnos de ellos. Y esa gente han salido de nosotros, como dice el apóstol Pablo en su despedida, en su discurso de despedida de Éfeso ante los ancianos allí en Mileto. De modo, hermanos, que hablar de parte de Dios, hablar como un representante de Dios, predicar el evangelio, tampoco es una garantía de que usted será admitido en el reino de los cielos. Pero es más, ellos dicen, como si esto no fuera suficiente, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Hemos echado fuera demonios en el nombre, y aquí sí alguien puede decir, los espíritus que echaron son espíritus malignos. Este sí tiene que ser un verdadero creyente. Este sí es genuino de verdad. Pero hermano, también nosotros vemos que cuando Cristo estuvo aquí en este mundo, Él impartió autoridad a sus discípulos para expulsar demonios. Y entre esto estaba Judas, el que le traicionó. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio y a echar demonios, y ellos volvieron gozosos, porque aún los demonios se les sujetaban en el nombre de Cristo. Y en una ocasión, los judíos acusaron a Jesús de hacer milagros por el poder de Satanás, y Cristo le dijo a ellos que si esto era así, ¿por qué no lo echaban sus hijos? Eran exorcistas judíos. Vemos en el libro de los Hechos también cómo había personajes que echaban fuera demonios. Exorcista. Así que Cristo está diciendo, porque expulse demonios, tampoco es una garantía de que tú vas a ser admitido en el reino de los cielos. Pero si esto no fuera suficiente, ellos agregan una tercera obra, y es que en el nombre hacían milagros. Hay otros poderes con lo que podemos hacer cosas notables y sorprendentes. Y dice, sí, pero estos también estarán fuera del reino. ¿Acaso cuando Moisés fue donde Faraón, y cada vez que él comenzó
hacer milagros ante Faraón. ¿Acaso los magos de Egipto no replicaban aquellos milagros que Moisés hacía? Ellos lo imitaron de una manera fraudulenta hasta cierto tiempo. Y es por eso, hermanos, que tampoco nosotros debemos sorprendernos de esto. Porque el mismo Señor nos dice en Mateo 24 que se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que esta gente tiene un buen currículo que presentar de buenas obras a Cristo, y Cristo le dice, esto no es suficiente. Como dice el doctor Lacueva, la gracia puede llevar al cielo una persona sin que obre milagro. La gracia puede llevar al cielo una persona sin que obre milagro, pero el hacer milagro nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. El hacer milagro nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De modo, hermanos, que los seres humanos podemos hacer grandes obras, incluso al mismo sacrificio nuestro, y no ser motivado por una causa correcta, por la causa de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo puedo, dice Pablo, predicar como un ángel. Yo puedo ser extraordinariamente elocuente. La gente me puede considerar el mejor orador del mundo y puedo hablar acerca de las cosas de Dios y aún así estar fuera del reino. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si pudiese hablar en el mismo lenguaje de los ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo el que descuida la enseñanza de Cristo en su propia vida, o que vive para hacer su propia voluntad y no la voluntad del Padre, y luego ejerce un ministerio en el nombre de Jesucristo, dice David Booth, en realidad, lejos de actuar en su nombre, reduce su nombre a una mera fórmula mágica, lo desagrada y lo deshonra. Solo cuando descuidamos la enseñanza de Cristo en nuestras propias vidas. Y luego queremos llenar ese vacío haciendo cosas para Dios. Así que, hermanos, Cristo nos está diciendo, no te confíes, no ponga tu confianza en que tú tienes mucho conocimiento bíblico y conocimiento bíblico correcto. No ponga tu confianza en que tú pones fervor en las cosas que haces en la iglesia. No pongas tu confianza en las buenas obras que tú haces, en que tú eres un cristiano activo en la iglesia que predica, que tú puedes hacer cosas que van más allá de lo normal de cualquier creyente, que tú sirves hasta el sacrificio, porque muchas de estas cosas pueden estar motivadas por deseos
carnales que no son para promover la gloria de Dios, sino tu propia gloria. Y Cristo nos dice, tengamos mucho cuidado con eso. Y el tercer peligro del que Cristo nos habla es el peligro de una fe sin obediencia. Volvamos nuevamente al versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que es en los cielos. Hermanos, nosotros entramos en el reino de los cielos no solo por lo que decimos, sino por lo que somos. De eso es que se trata. Cristo dice que no se trata de meras palabras, que no se trata de un mero conocimiento, que no se trata de meras obras, sino una vida que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. No es cuestión de cuánto hemos realizado, sino de que esos hechos que nosotros hemos realizado surgen de un deseo de hacer la voluntad de Dios. Todas estas cosas que estos hombres podían exhibir ante la presencia de Cristo no provenían de un deseo de agradar a Dios. Las veces que profetizaron en el nombre de Cristo, las veces que echaron fuera demonios, las veces que ellos hicieron grandes milagros, lo hacían más bien para promoverse a sí mismo. ¿Acaso eso no era lo que hacían los fariseos? Y que Cristo condena en este mismo Sermón del Monte. Dice Cristo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y es por eso que Cristo nos manda a practicar nuestra piedad en secreto. Cuando pues des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando pues ayunéis, dice Cristo, debemos hacerlo para no llamar la atención de los demás. Cuando ores, entra en tu cuarto, en tu habitación secreta, y tu Padre que ve en lo secreto. De manera que nosotros podemos, hermanos, hacer muchas actividades religiosas con el propósito de promovernos a nosotros mismos, no con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y Cristo nos dice, tengamos sumo cuidado. Ahora bien, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios? ¿A qué voluntad de Dios se refiere? En este contexto, hermano, del Sermón del Monte, la voluntad de Dios consiste en practicar la justicia. Practicar la justicia. Y debe ser entendida como lo contrario a hacer iniquidad. Miren qué dice Cristo, que Él le dirá, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Así que aquí en el Sermón del Monte, Cristo nos ha estado hablando lo que es poner en práctica la verdadera justicia. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué justicia es esa que nosotros debemos poner en práctica? Bueno, ya Cristo recuerde que está en la conclusión de su sermón. Así que cuando Él le dice a ellos, si no es que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ya Él se lo ha dicho. ¿Cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos? Que tú reflejes el carácter que Él ha descrito en la bienaventuranza. Que tú seas una persona pobre en espíritu. Que tú seas una persona que llore ante el pecado en tu vida. Bienaventurados los que lloran. Que tú seas un creyente manso.
Que tú seas un creyente con hambre y sed de justicia. Que tú seas un creyente misericordioso. Que tú seas limpio de corazón. Que tú seas un pacificador. Y que tú padezcas por causa de la justicia. Ese es el carácter que debe reflejar una persona que pone en práctica la voluntad de Dios. Pero más, una persona que pone en práctica la voluntad de Dios es alguien que es luz y sal en este mundo. ¿Acaso no nos habló Cristo de eso en el Sermón del Monte? Así que cuando Él habla de hacer la voluntad de Dios, de su Padre que está en los cielos, se refiere a que tú seas luz y tú seas sal. ¿Es así, hermano, en tu vida? ¿Puede la gente, cuando ve tu testimonio, ver a Cristo? ¿Tu vida irradia la gloria de Dios? ¿Estás tú dando sabor a este mundo con tu conducta y con tu vida? ¿Tú estás preservando a este mundo? El medio en el que tú te desenvuelves. La gente cuando está contigo se siente animada a reverenciar a Dios. O cómo la gente es reprendida por tu conducta. Tú debes amar a tus enemigos y orar por ellos. Eso es poner en práctica la voluntad de Dios. Cristo nos dice que debemos, y eso está en el mismo capítulo 5, debemos amarlos. O tú eres de aquellos que dicen, Él me la va a pagar. Esa se la cobro yo, esa yo no se la dejo a sus hijos. Pues Cristo está diciendo que un verdadero discípulo de Él es alguien que ama a sus enemigos y que ora por ellos. Pero esto no es fácil, hermano. Y Cristo nos dice, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, eso es lo que tú debes hacer. Eso es poner en práctica la justicia. Eso es imitar a Cristo. Él oró por ellos en la cruz. Padre, no le tomen en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen. Debe practicar una vida piadosa a los ojos de Dios. Eso es poner en práctica la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Poner en práctica la voluntad del Padre es vivir una vida piadosa a los ojos de Dios. Capítulo 6, que ya mencionábamos. Cuando pues dé limosna, no haga como los escribas y los fariseos, porque ellos hacen tocar trompeta delante de ti. Delante de ellos hacían tocar trompeta. Vengan, supuestamente para que la gente viera qué tan piadosos eran, o más bien qué tan misericordiosos. Y ya había un sonido que la gente sabía. Todo el mendigo salía e iba donde estaba ese sonido, que la gente viera lo bueno que ellos eran. Cristo dice, no, tu justicia debe ser practicada, tu piedad ante los ojos de Dios, ya sea cuando tú des limosna, ya sea cuando tú ores o ya sea cuando tú ayunes, que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra práctica de la justicia con el prójimo, con nuestra vida de oración y con nuestro dominio propio. Poner en práctica la voluntad de Dios, hermano, debemos renunciar a nuestro afán materialista y a la ansiedad. Y eso Cristo nos lo pone también en el capítulo 6. Renunciar a la ansiedad y a nuestro afán materialista. Y debemos tratar a nuestro prójimo también como queremos ser tratados por ellos. Así que dice el autor Donald Carson lo siguiente:
Entonces, ¿cuál es la característica esencial del verdadero creyente, del discípulo de Jesucristo? No es una profesión de fe altisonante, ni espectaculares triunfos espirituales, ni la pretensión de ser una gran experiencia, de tener una gran experiencia espiritual. Más bien, su característica principal es la obediencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera, hermanos, que Cristo nos está advirtiendo acerca del peligro de una fe sin obediencia. Puedes referirte a Él como Señor, puedes tener el conocimiento correcto acerca de Él, dice Cristo. Tú puedes profetizar en su nombre, tú puedes en su nombre echar fuera demonios y en su nombre tú puedes hacer muchos milagros. Oh, yo soy una persona con grandes experiencias espirituales. Yo hago grandes cosas para el Señor. Y Cristo dice, ninguna de estas cosas te acreditan para entrar en el reino de los cielos. Porque muchos se acercarán así en aquel día delante de mí y yo les diré, nunca os conocí. ¿Y por qué nunca le conociste, Señor? Porque ellos nunca practicaron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Era una vida de una fe sin obediencia. Era gente con conocimiento de Dios, con conocimiento bíblico, pero que no obedecía la palabra de Dios en su vida. Los verdaderos creyentes hacen la voluntad de su Padre, son coherentes con la oración de la oración modelo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. No pueden olvidar que al principio del Sermón del Monte Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñes a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. De modo que ellos practican la obediencia. Los verdaderos discípulos de Cristo no se limitan a mirar la voluntad del Padre, a comentarla, a alabarla, a debatirla. No la analizan teológicamente, ni la alaban como algo que tiene un gran valor ético para la sociedad. No, no, no. Ellos la hacen, dice Cristo. Ellos la hacen cuando leen la palabra de Dios y Cristo le habla a su vida, su corazón es quebrantado. Y ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Recuerden ese verso en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde Samuel dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero yo estoy sacrificando aquí para Dios. Yo estoy haciendo una cosa religiosa, espiritual. Y Samuel le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. El tema no se trata de que tú estés haciendo algo religioso. Es, tú obedeciste lo que Dios te mandó. Pero miren, en la iglesia, yo participé en muchas clases bíblicas. Yo estoy en un ministerio de célula, grupo de discipulado, yo estoy involucrado en la escuela dominical, yo estoy activo en el grupo de canto, yo predico en la iglesia, yo soy un líder activo en los jóvenes, yo participo en todos los campamentos, yo vengo a todos los cultos y Cristo dice,
Yo no te estoy preguntando qué cosa tú estás haciendo. Tú estás obedeciendo mi palabra. De eso es que se trata. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice Cristo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si no hay una vida en sintonía con la voluntad de Dios, que está practicando la voluntad de Dios, entonces, dice Cristo, no son mis discípulos. Efesios 5, verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice Cristo, ellos no practican mi voluntad. Es el mismo pensamiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad. Y Cristo está diciendo aquí que si eres fornicario, inmundo, avaro, o sea, si tú vives en práctica de pecado, tú no estás practicando la voluntad de Dios y por lo tanto no tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Primera Tesalonicense 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que practiquemos una vida de santidad, que os apartéis de fornicación. Hermano, en el tribunal de Dios, la profesión de religión no va a salvar a alguien que continúe en una vida práctica del pecado. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Aquellos que entran al reino de los cielos son los que practican la voluntad de Dios. Son los que practican la voluntad de Dios. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe también apartarse de toda iniquidad. Hermano, esto es muy solemne, esto que Cristo está diciendo aquí. Nosotros nos exponemos constantemente a la predicación de la palabra de Dios por diferentes medios. Usted viene aquí a la iglesia semana tras semana. Puede que usted participe en un grupo de discipulado de la iglesia. Usted en su casa se sienta a estudiar la palabra de Dios. Usted de cuando en vez se sienta a leer algún libro de un buen autor cristiano. A lo mejor usted se sienta en algún momento a escuchar un sermón de algún buen predicador, de esos que están en el internet, y usted se sienta ahí a escuchar la palabra de Dios. Muchos pueden recitar frases, sermones, grandes trozos de la palabra de Dios que han memorizado durante muchos años. Pero si el conocimiento bíblico no te está transformando, si no te está llevando a la obediencia a Cristo, estás en un grave peligro. Solo pensemos en unos instantes, hermano, en lo que ha sido nuestra vida pasada. Piensa en lo que ha sido tu vida en el último año, en los últimos 2 años. Piensa en algún pecado en el que tú has venido luchando en tu vida cristiana. Hermano, al pasar el tiempo, ¿eres tú un mejor creyente? ¿Has ganado alguna victoria sobre el pecado? ¿Has crecido tú en tu vida de piedad? Estas son preguntas, hermano, de autoanálisis.
Hermano, porque si no es así, es probable que nosotros no estemos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si tú no estás fajado con tu carácter, si tú no estás trabajando con tu vida cristiana, si tú no estás creciendo en gracia, hermano, debe evaluarte. Porque si la tendencia es que cada día tú oras menos, que cada día tú lees la palabra de Dios menos, que cada día tú vienes a la iglesia menos, que cada día tú te apartas más, es probable, hermano, que tu vida cristiana tenga serios problemas. Tenga serios problemas. Hermano, de lo que se trata aquí es que un día cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios. Y el día que nosotros estemos ahí ante la presencia de Dios, no vale que usted sepa muchos versículos bíblicos, que usted tenga una buena teología, que usted haya trabajado mucho en la obra del Señor, que usted sea un creyente fervoroso, nada de eso valdrá. Es si usted abrazó esa obra de Cristo con todo su corazón y de ese momento en adelante su vida solamente fue movida a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y es cierto que en ese camino yo voy a tener lucha contra el pecado, pero siempre habrá en mí ese deseo de seguir luchando y de hacer la voluntad de Dios. Y de hacer la voluntad de Dios. Amigo que está aquí en esta mañana, yo quiero alertarte acerca del peligro que está tu alma. En una ocasión a Cristo le preguntaron, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y Cristo le dijo, que creáis en la obra, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amigo, tú no puedes hacer la voluntad de Dios si tú no crees en Él. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si tú no crees en Él. Si tú no abrazas la obra de Cristo que fue realizada en la cruz del Calvario, tú merecías ser castigado por siempre en el infierno. Y Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y en la cruz Él cargó con tus pecados, con mis pecados, la ira que Dios debía derramar sobre ti para destruirte a causa de tu rebeldía y tu pecado, Dios la derramó sobre Cristo. Y ahora si tú confías en Cristo, Dios acredita la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, Dios la acredita a tu cuenta. Y ya Dios te ve a ti con tus pecados perdonados. Porque cuando Dios te ve, Dios ve tu deuda de pecado cancelada. La deuda que tú habías contraído contra Dios, con Dios. Esa deuda ha sido cancelada porque Cristo la pagó en la cruz. Tú necesitas creer esa verdad. Tú necesitas confesarle a Él como Señor, como el dueño de tu vida. Tú necesitas arrepentirte de esa vida de pecado y decirle, Señor, aquí estoy. Tú necesitas un cambio radical en tu vida. Y eso es a través de la fe, creyendo en Cristo, aceptando esa verdad de que Él murió en la cruz por ti. Y hermanos, yo también quiero exhortar a la iglesia a que al predicar el evangelio, nosotros tengamos sumo cuidado
con crear falsas esperanzas en las personas. Es por eso que nosotros insistimos constantemente en que cada miembro de esta iglesia conozca claramente qué es el evangelio. Porque usted no puede predicar algo que usted no conoce. Es lamentable cómo usted escucha a tantas personas creándole tantas falsas expectativas y tantas falsas esperanzas al impío en la calle. Con solo tú levantar tu mano, todos tus pecados son perdonados. Mentira. Si usted no se arrepiente de su pecado, si usted no renuncia al pecado, no hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Usted es una persona buena. Usted no bebe. Usted no es un hombre de la calle. Usted no parrandea. Usted no mujerea. Usted lo único que le falta es convertirse a Cristo. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Nada. Usted no hace nada. Que usted no hace nada. Usted es un pecador que necesita arrepentirse de sus pecados. Usted es un pecador perdido, lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de egoísmo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, porque si sigues en esa situación, tú vas para el infierno, apartado de la presencia de Dios. Cada vez que le prediquemos el evangelio a alguien, tenemos que mostrarle que son pecadores, que necesitan de la gracia de Dios, que Jesucristo es la única esperanza y que ellos deben aceptar esa obra de Cristo y deben renunciar a su vida de pecado. ¿Acaso no dijo Cristo en este mismo Sermón del Monte que es por la puerta estrecha por donde debemos entrar? Y entrar por la puerta estrecha significa dejar todo el mundo detrás. Y debemos andar por el camino angosto. Y por el camino angosto no podemos ir con la carga del mundo a nuestras espaldas. No, hermanos, no. Para ti, hermano, si al mirar tu vida hacia atrás, tú sabes en la intimidad de tu corazón que tú le has estado diciendo al Señor, sí, yo voy a cambiar. Sí, yo sé que hay cosas en mi vida que no están bien. Yo sé que hay ciertas áreas de mi carácter con las que yo debo trabajar. Yo sé que debo abandonar cierta práctica pecaminosa. Pero al final eso solo se queda en promesas. Al final tú sigues viviendo de la misma manera. Si esto es así, entonces tú estás en grave peligro, hermano. Tú estás en grave peligro, porque eso significa que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Eso significa que tú estás haciendo tu propia voluntad y tú estás viviendo para tus propios deseos carnales, pecaminosos. Yo quiero recordarte una parábola de nuestro Señor, la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Dice nuestro Señor. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste. Hermanos, si tú
ha sido como ese hijo que le dijiste al Señor, sí Señor, yo voy. Sí Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Sí Señor, este año yo voy a cambiar. Tú verás que yo voy a hacer mi devocional todos los días. Tú verás que mi vida piadosa va a cambiar. Tú verás que yo voy a trabajar con esta ira, con este carácter iracundo que yo tengo. Tú verás que este año yo me voy a involucrar más en las cosas del Señor. Tú verás que este año yo voy a trabajar más en mi vida de reunión en la iglesia. Tú verás que este año yo me voy a concentrar en mejorar en ciertas áreas. Yo voy a trabajar para tener una vida de obediencia. Pero al final no lo hace, estás en serio peligro. Está en serio problema. Porque dice Cristo que esa religión de palabra, decir sí yo voy, sí yo lo voy a hacer, y luego no hacerlo, es lo que lleva a la condenación. Hermano, la vida cristiana no es un asunto de palabra. No se trata de un compromiso con los líderes de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. No, no se trata de eso. Es un compromiso delante de Dios a vivir una vida que agrade a Dios día tras día. De eso es que trata la vida cristiana. Y qué triste, hermano, y esto lo vamos a ver la próxima semana, qué triste es un día estar delante de Dios, delante de su gran trono, pensando que hicimos la cosa bien, con tu folder debajo aquí, debajo del brazo. ¿Y usted? Yo era el templo bíblico, ahí se predicaba bien la palabra de Dios, una buena doctrina, yo creía todo eso. ¿De qué usted quiere que yo le hable? ¿Del arrebatamiento de la iglesia? ¿De cristología? ¿De eclesiología? ¿De teología propia? En la escuela dominical me daban de todo eso. ¿O de profecía? Yo me sé todos los cuernos de la bestia. ¿De qué usted quiere que yo le hable? ¿Y qué tú hiciste? Mire, yo predicaba más que nadie, yo evangelizaba más que nadie, yo tenía qué sé yo cuánta clase bíblica. Yo servía en Apen, yo servía en el campamento. A mí me invitaban de muchos sitios a predicar la palabra de Dios. Yo era uno de los líderes de esa iglesia. A mí me invitaban de todos los lados. Es más, yo era anciano de esa iglesia. Y Cristo te va a preguntar, o me va a preguntar, ¿y tú hacías la voluntad de Dios? ¿Tú vivías una vida de santidad? Hermano, todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios, desnudos, sin nada que esconder. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Ni una sola motivación nuestra se escapará del escrutinio divino. Nada se escapará de su presencia. Él lo escruta todo. Él puede inquirir cada uno de nuestros pensamientos. Allí no hay argumento que valga, hermano, en la presencia de Dios. Y qué desgracia más grande, qué maldición más grande es que Cristo diga: yo nunca te conocí. Tú nunca tuviste una relación personal conmigo. Señor, pero yo iba a la iglesia siempre. Yo era un miembro del templo bíblico. Yo firmé el pacto de membresía de la iglesia. Nunca os conocí, dice Cristo. Hermano, la vida cristiana es un asunto serio.
es una vida que se vive delante de Dios día tras día. Es tomar este santo libro con seriedad. Es que cuando Dios habla a nuestro corazón, nosotros obedecemos. Es que cuando tú te sientas en ese banco y la palabra de Dios llega a tu corazón desde este púlpito, tú lo tomes en serio. No es que tú te vayas a tu casa para seguir viviendo igual. No, hermano, no se trata de eso. Es para nosotros ir a nuestra casa triste, para evaluar nuestra vida, para saber que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que no están bien y que no pueden seguir así. Oh, hermano, que el Señor nos guarde. Hermano, lo que está en juego es nuestro destino eterno, la salvación de nuestras almas. Y que el Señor nos guarde.